Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando. Dios bendiga a la congregación de Cristo el Admirable, Cristo el Redentor, ¿verdad? Que nos están viendo a través de Facebook. Todos los amigos, familiares, ¿verdad? Que nos acompañan. Pues sean bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad? Desafortunadamente, aún, ¿verdad? Y por algún tiempo no nos podemos congregar en nuestras iglesias. Pero estamos aquí para hacer de bendición, para transmitir mensajes, para no olvidarnos, ¿verdad? Que tenemos un Dios y que debemos adorarlo. Lo adoramos desde nuestras casas, lo adoramos en nuestros corazones. Quisiéramos en la verdad tener comunión con cada uno de ustedes, no lo podemos hacer. Quisiera verlos, quisiera estrechar sus manos, quisiera decirles cosas, ¿verdad? Personalmente. Pero pues ahora lo tenemos que hacer a través de estos medios. Y hoy quiero compartir una palabra pues de parte de Dios. Hoy domingo, ¿verdad? Este domingo empieza la Semana Santa, empieza con la entrada triunfal y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, es esa porción de la escritura que está en Mateo capítulo 21, del verso 4, ¿verdad? En adelante quiero leer esta porción y, y que esta palabra pues también venga a ser de edificación para nuestras vidas. Eh, Tal vez podría decir usted, ¿por qué no comparte algo de lo que estamos viviendo hoy en día? Pero la verdad es que sabemos que la palabra aplica para todos los tiempos y sabemos que en medio de esta palabra, en medio de esta temporada, podemos nosotros extraer algo que sea de edificación para nuestras vidas, que venga a ayudarnos y pueda, ¿verdad?, también fortalecernos y darnos rumbo más que nada también, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si entramos a la lectura de la Escritura en Mateo capítulo 21? Si tiene la Biblia por ahí a su mano, acompáñenme por favor, si no, escúchela. Dice en el verso número 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sensato, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana de domingo. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que se han conectado esta mañana para recibir tu palabra, recibir el consejo. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Los bendigo en tu nombre, Señor. Oro, Señor, por los que aún no se conectan, Señor, para que lo hagan, Señor, prontamente. O si este mensaje, Señor, queda grabado, Señor, en las redes, en las nubes, Señor, sea de bendición también para ellos más adelante, que puedan verlo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que sea de bendición para aquellos amigos, compañeros, Señor, familiares también que nos siguen a través de estas redes. Padre, en el nombre de Jesús oramos por tu palabra, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, estamos hablando de la entrada triunfal. Hoy domingo, llamados, ¿verdad? Muy comúnmente conocido como el Domingo de Ramos, y pues vemos algunas características de por qué le llaman así. Pero esa es la entrada triunfal, es el inicio de la Semana Santa, y pues no hay que olvidarnos, en medio de la lucha, de los problemas, de las tragedias que estamos pasando, ¿verdad? No olvidarnos de que tenemos un Dios, ¿verdad? Y no olvidarnos de esta época, de esta temporada en que se conmemora, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la última semana que el Señor Jesucristo pasó en la tierra hace 2020 años aproximadamente de estos sucesos. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús entró en un pollino, ¿verdad? La diferencia entre entrar como un rey en un caballo elegante, él entra humilde, ¿verdad?, en un pollino. Pero quiero rescatar algunas cosas
sobre las multitudes. Dice la escritura que una multitud, ¿verdad?, lo seguía. Dice en el verso 8, la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino y cortaban ramas de árboles y los tendían sobre el camino. ¿Qué significa todo esto que la gente estaba haciendo en ese tiempo? Uno, estaban reconociendo el reinado o a Jesucristo como rey. En el momento que decía que tendían mantos, esa era una forma en que el pueblo hacía saber a los demás que tenían a su rey. Le tendían mantos en el camino para que él cruzara, y ese manto simbolizaba que aceptaban, ¿verdad?, que Jesucristo era el rey de los judíos, que era su rey. Entonces nosotros vemos a una multitud. Quiero que tomemos en cuenta esto. La multitud seguía a Jesucristo, y la multitud era la que tendía mantos sobre el camino del Señor Jesucristo, por donde Él iba pasando, reconociendo con esto la deidad que Él tenía, reconociendo con esto su reinado, de alguna manera, llamarlo así, su reinado mesiánico. Y luego dice que también cortaban ramas de árboles. Esta tradición que ellos tenían se hacía en el 7º mes, cuando recolectaban los frutos. En este mes ellos recolectaban o cortaban ramas con frutos, ¿verdad?, de árboles hermosos, dice la escritura, que cortaban ellos y hacían sus tabernáculos. Esta era la fiesta de las cosechas. Esta fiesta se conmemoraba, era una fiesta solemne, empezaba precisamente en un sábado y terminaba en el otro. Era toda una semana completa, y el primer día era cuando se cortaban las ramas y la gente proclamaba gran gozo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que la gente está tendiendo mantos por un lado, reconociendo a Jesucristo como rey, y luego está cortando ramas también como una fiesta solemne. O sea, estaban de fiesta, estaban de gozo, estaban de alegría, y era la fiesta, era una tradición que era en la fiesta de las cosechas, ¿verdad?, en la que ellos hacían esto. Entonces vemos, ¿verdad?, el gran alarido y el gran gozo por la que la gente estaba pasando, y no solo eso, sino el reconocimiento que le estaban dando a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, seguimos viendo, ¿verdad?, en el mismo pasaje, dice en el verso número 9, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor en las alturas. Aquí vemos otra característica. Vemos uno, que la gente está reconociendo, tendiendo los mantos a Jesucristo como rey. Vemos también que la gente está tendiendo hojas de árboles o palmeras, haciendo gran fiesta, celebrando con gran gozo. Y luego vemos otro, que el clamor de la gente, se aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Cuando ellos decían Hosana al Hijo de David, estaban diciendo que el reino se iba a restablecer otra vez para la casa de David, un reino que era prometido, y que ese reino no tendría fin. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando hacen todas estas declaraciones, están reconociendo al Señor Jesucristo como Mesías. Entonces lo reconocen como rey, lo reconocen hacen gran gozo, y lo reconocen también como el Mesías. Sigue la Biblia diciendo, y la gente decía, ¿quién es este? ¿Verdad? En el verso número 11, dice, es Jesús, el profeta de Nazaret. Entonces reconocen a Jesucristo como rey, reconocen a Jesucristo como profeta, y reconocen a Jesucristo como el Mesías. Dice en el verso número 10 que cuando entró a Jerusalén, toda la gente de la ciudad, ¿verdad?, toda la ciudad en sí se conmovió. Hubo una conmoción, hubo un shock. O sea, fue tanta la impresión de que una multitud viniera siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad?, viniera de alguna manera proclamándolo rey, y viniera también haciendo gran fiesta, y no solo eso, proclamándolo también el Mesías. De tal manera que esto causó una conmoción dentro de una gran ciudad. Y estamos hablando de una ciudad antigua de más de 100,000 habitantes. Entonces, causó gran conmoción. La multitud dice que era muy numerosa, no dice la cantidad de personas que venían siguiendo a Jesucristo, pero habla de multitudes siguiendo al Señor Jesucristo. Dice, ¿quién es este? Son las preguntas. ¿Sí?
era la pregunta de la que causa la conmoción de seguir, de que las multitudes sigan a nuestro Señor Jesucristo. Esa era una multitud, era la multitud que seguía a Jesucristo. Pero también había otra multitud, había una multitud que negaba al Señor Jesucristo como Mesías, lo negaba como profeta, lo negaba como, por supuesto, como rey, mucho menos lo querían como rey y mucho menos como Mesías. Entre ellos, hermanos, estaban los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, que muy comúnmente los fariseos y los sacerdotes eran parte, eran los mismos, eran sacerdotes, eran fariseos, trabajaban en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas, toda esta gente, ¿verdad?, que eran letrada, que conocían, que eran los rabinos, que si ellos decían que si una cosa que estaba a la mano derecha, ellos decían que estaba a la izquierda, la gente tenía que creerlo. ¿Por qué? Porque ellos lo decían, tenían tal autoridad. Esta gente con tal autoridad nunca aceptó las enseñanzas de Jesucristo porque estaban en contra de las enseñanzas que ellos estaban dando. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba interpretando de una manera la ley y ellos habían interpretado equivocadamente, añadiéndole mandamientos, y Él decía, el Señor Jesucristo les debatía eso, y eso a ellos no les gustaba. Entonces, pero también era una multitud, esa multitud hoy en día también existe. Hay una multitud que seguimos a Jesucristo, hay una multitud que adoramos al Señor, hay una multitud que conocemos al Señor como Rey, que reconocemos al Señor como profeta, que lo reconocemos como Mesías, que lo reconocemos como el Salvador del mundo, pero hay una multitud también afuera que no le está reconociendo, que no le está adorando, que no está bendiciendo su nombre. Ese es el contraste que hay en medio de la humanidad, que hay una parte que estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y hay una gran parte también que no le están reconociendo. En Lucas capítulo número 19, hablando sobre el mismo evento, dice la palabra, en el verso número 41, dice que cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses el momento, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Hay algo, hermano, que a pesar de la multitud que sería el Señor Jesucristo, hay algo que sucede, y es que la gente no entendió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De repente vemos a las grandes multitudes, hermanos, siguiendo al Señor Jesucristo, y de repente, hermano, en otra parte de las Escrituras vemos las multitudes clamando, ¿verdad?, porque lo crucifiquen. ¡Qué contraste! ¿Por qué un contraste tan grande? Como de repente, hoy, en una semana, el sábado, el primer sábado, lo proclaman, ¿verdad?, Rey, lo proclaman Dios, y para el otro viernes ya lo están pidiendo que lo crucifiquen. Es un contraste, hermano, que nos enfrentamos. Dice Jesucristo, si tan solo conocieras, ¿verdad?, este día que es para tu paz. A veces, desafortunadamente, hermano, hoy en día la gente no alcanza a reconocer que Dios está aquí para traer paz, que para traer bendición. Hay mucha, como le decía ahorita, mucha gente que estamos clamando su nombre, estamos bendiciendo su nombre, estamos alabando en los templos. Hoy no podemos alabar en los templos, ¿verdad? Pero estamos adorando a Dios a través de las redes sociales, estamos bendiciendo su nombre, estamos proclamando su nombre, estamos diciendo que Él es Rey, que Él es el Salvador, que Él es el que nos puede librar. Y ahorita, de alguna manera, las multitudes están corriendo. Decían los fariseos en el Evangelio de Juan, mira cómo corre el mundo tras de Él. Y a lo mejor ahorita estamos viviendo una situación en la cual el mundo está corriendo detrás de Jesús, pero ¿qué será cuando toda esta situación pase? La multitud se quedará, la multitud lo abandonará, recibiremos lo que estamos pidiendo de Él y después lo rechazaremos. Dice la Escritura que la gente le adoraba, dice que los discípulos, los que le seguían, las multitudes, empezaron a sentir gran gozo y empezaron a adorar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo por las maravillas que habían visto. Entonces, cuando vemos las maravillas de Dios, hermano, eso causa gran gozo en nosotros y empezamos a proclamar su nombre y empezamos
a proclamar su gloria, cuando tenemos una necesidad y esa necesidad es cumplida, entonces empezamos a bendecir su nombre. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo que hizo que las multitudes cambiaran de posición? O al menos, si no cambiaron de posición, no tomaron un lugar relevante en la historia. Porque una multitud que aclamaba no se le opuso a la otra multitud que no le aclamaba. Porque no se cumplieron las expectativas. La gente tenía expectativas sobre Jesucristo. Lo estaban proclamando rey, lo estaban proclamando profeta, lo estaban proclamando el Mesías. ¿Sí? Ellos creían que era eso. Desafortunadamente dice que estaban encubiertos, el Señor Jesucristo, estaban encubiertos tus ojos. No reconocieron cómo había de venir el reino. Ellos pensaban que el reino se iba a establecer inmediatamente, que Jesucristo había de hacer descender la gran ciudad en ese momento, establecería su reino, derribaría a Roma y se establecería como gobernante de todo el mundo, pero esto no sucedió. Entonces las expectativas que tenían sobre Jesucristo no se cumplieron. Y entonces la otra multitud aprovechó para crucificarlo, para condenarlo, para llevarlo a la cruz, ¿verdad? Que también es un propósito de Dios. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? También abandonamos a los demás cuando las expectativas no se cumplen. Nosotros tenemos expectativas de la gente. Tenemos expectativas de nuestros padres, tenemos expectativas de nuestros hijos, tenemos expectativas de nuestros gobernantes, tenemos expectativas de nuestros patrones, tenemos expectativas de nuestros empleados, tenemos expectativas, de todo el mundo tenemos expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, entonces nosotros tendemos a abandonar a la gente. Cuando las expectativas de nuestro gobierno no se cumplen, abandonamos al gobierno. Cuando las expectativas de nuestros hijos no se cumplen, abandonamos a nuestros hijos de alguna manera. Cuando las expectativas que teníamos de nuestros padres no se cumplen, los abandonamos. Cuando las expectativas que tenemos sobre nuestros líderes no se cumplen, entonces los abandonamos. El pueblo tenía una expectativa, ¿verdad?, sobre Jesucristo. Ellos pensaban que iba a establecer su reino y un reino que sí estableció, pero que ellos no lo entendieron porque estaban encubiertos sus ojos. En el momento que las expectativas no se cumplieron, entonces esa gente que estaba tendiendo los mantos proclamando rey, esa gente que estaba con gran gozo tendiendo árboles o ramas de árboles o palmeras, con gran gozo, se les quitó, terminó con su gozo. Aquellos que decían que era el profeta, pues habían dejado también de creerlo. Y ahora estaba otra parte pidiendo que le crucifiquen. Hoy en día, les decía, quiero concluir con esto. Hay gente que bendecimos su nombre, también hay gente que no bendice su nombre. Hay gente que tiene expectativas de lo que Dios va a hacer en medio de las circunstancias que estamos pasando, de los problemas. Muchos de nosotros queremos ser librados de la enfermedad. Muchos de nosotros no queremos morir por ella. Muchos de nosotros nos va a afectar la economía. Y entonces voltearemos al cielo y diremos: Señor, por favor, ten misericordia. Y a lo mejor Dios tiene misericordia de nosotros, pero también a lo mejor las expectativas que nosotros tenemos tampoco se cumplen. Porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos, y nuestros ojos están encubiertos a ese plan y a ese propósito. No es porque Dios no lo quiera encubrir, sino porque nosotros no entendemos el plan de Dios. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, porque Dios gobierna la tierra. Dios es el que hace las cosas, el que permite las cosas. ¿Por qué? Porque tiene propósitos. De repente nosotros corremos el riesgo, escúcheme muy bien, corremos el riesgo de que si las expectativas que nosotros no tenemos de nuestro Salvador no se cumplen, podemos amargarnos, frustrarnos, perder el gozo, dejar de adorarlo, dejar de bendecirlo. Hoy es un tiempo más que nunca en que nosotros no hagamos lo que la gente hizo en el pasado. Estas cosas están escritas para nuestra edificación. Yo no sé lo que vaya a suceder en los próximos días. Yo no sé lo que vaya a suceder en el futuro. No es nada alentador lo que viene, pero aún así nosotros debemos estar firmes en la fe, confiando en que Dios está con nosotros y que Él hará lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Qué le parece
si oramos a Dios y le pedimos que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que aumente nuestra fe, que aunque nuestras expectativas, las expectativas que tenemos en Él no se cumplan, nosotros permanecer fieles hasta la muerte. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en este domingo, Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias por haber venido al mundo hace más de 2000 años a ofrecer salvación a nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos ha dado. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan doblar sus rodillas delante de ti. Aunque sea por miedo, aunque sea por temor, Señor, que podamos estar confiados en que tú harás lo mejor para nosotros. Que nosotros, Señor Padre, podamos seguir viviendo nuestras vidas independientemente de lo que suceda con ellas, adorándote y bendiciéndote. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, la congregación, Señor Padre, que has permitido, Señor, que copastoree juntamente contigo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Te ruego, Señor Padre, por cada uno de mis hermanos, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que tu plan se cumpla, Señor, en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia. Te ruego, Señor, por los que nos escuchan, por los que nos siguen, que no te conocen, Señor, que puedan depositar su fe en ti, que el miedo huya de ellos, Señor. Y sobre todo, Señor, que tú los guardes, los cuides y aún a pesar de cualquier circunstancia, su fe no mengue. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en las próximas cápsulas. Hasta luego.